Bueno, la semana pasada se conoció con preocupación esta situación de no avanzar en convenios, en acuerdos, por el uso de un terreno lindante al polideportivo, lo que, bueno, usted asesoró a los propietarios y iniciaron un reclamo. ¿Cómo se avanzó finalmente con el municipio? Sí, exactamente. Se trata de un predio que es lindero al polideportivo. La ciudad lo conoce generalmente como el estacionamiento del polideportivo, pero la realidad es que no es un terreno municipal ni público, sino que es de una persona privada. Claro. Y que, bueno, desde que asumió esta gestión no había habido un entendimiento, un ofrecimiento, un contrato de alquiler, no había nada. Y sin embargo se estaba usando e incluso lucrando con ese inmueble, porque de hecho cada vez que había un evento se cobraba la estadía 50 pesos, 100 pesos. Entonces estamos hablando de decenas de miles de pesos en algunos casos, en fiestas grandes o importantes. Sí, sí, sí. Como se acercaba la fiesta de la guitarra, le sugerimos al cliente que era un momento propicio para intentar un diálogo con la otra parte, o sea, con el municipio, porque si no iban a seguir haciendo oídos sordos a un legítimo reclamo, que es que el propietario, si le usan su propiedad, le paguen por el uso. Así que bueno, hicimos una intimación por carta de documentos dirigida al intendente. Con buen criterio se intentó el diálogo extrajudicial de parte del municipio, de parte nuestra en primer lugar, y luego de parte de ellos contestando. En ese sentido es que logramos unas reuniones con el secretario de Gobierno, con el señor Marcelo Barreto, y con el asesor letrado municipal, el doctor Juan Carlos Ochoteco. Sí. Avanzamos en la negociación, se logró un entendimiento que sea comprensivo, integral, de tanto los reclamos pasados, de los 2 años que estaban, que había un uso sin su contraprestación, como también de los usos futuros del inmueble. Claro. Entonces, y sin comprometer la gestión futura, la gestión que venga. O sea, el criterio que primó es de, en cierto sentido, reparar el daño por no haber usado, digamos, anteriormente, logrando un acuerdo mensual, de un canon mensual, que contemple, en cierto modo, el uso de los 4 años. Bien. Entonces, y con finalización el 9 de diciembre de 2019. Bien. Más allá que esta gestión siga o no, porque eso lo decidirá la gente en el momento de votar. En ese sentido es que pudimos llegar a un entendimiento, se evitaron los litigios, ¿no? Las cuestiones tanto civiles como eventualmente penales, de usurpación o de abuso de autoridad, o digamos de todo lo que sería vinculado a un eventual o supuesto delito penal por parte de funcionarios públicos o de las personas involucradas. Así que logramos ese cometido. Nuestra cliente salió satisfecha también porque su legítimo reclamo fue atendido, y creemos que también es muy positivo para la sociedad, en el sentido de que Nogoyá vuelve a tener seguridad jurídica respecto a ese predio, que es tan importante al ser lindero al municipio, al polideportivo, para los eventos, y esa seguridad le da la pauta para, con cimientos fuertes, digamos, lograr organizar eventos contando con un predio tan amplio como es el de la señora Casco. Claro. ¿Está enmarcado también el cumplimiento de las tasas en ello? Sí, también, obviamente, para ser proveedor del Estado, porque en este caso un propietario que hace un contrato de locación con el Estado pasa a ser un proveedor de un bien inmueble, ¿no? Del uso de... Entonces, obviamente implica una regularización del tema de tasa. Acá había, tenemos que decirlo, una irregularidad en que por un lado el municipio le estaba utilizando el predio y por otro le estaba intimando, reclamando por montos superiores a 30.000 pesos. Entonces era en cierto sentido bastante violento la situación para el vecino común, que de repente la misma autoridad le está usando de su terreno y luego le pide que le pague, además lucrando en cierto sentido. Entonces nosotros lo que hacemos desde nuestro estudio jurídico es siempre defender los derechos de la gente, que están reconocidos en la Constitución Nacional. Prima siempre el sentido común, la intención de evitar los procesos judiciales,
Y muchas veces, como en esta, hemos tenido buena acogida, buena recepción de la contraparte y logramos entendimientos. Pero siempre, o sea, en este caso era el derecho de propiedad el que estaba en juego, en otros casos son derechos de la libertad, del debido proceso, de la defensa en juicio. Siempre hemos tenido ese criterio de, obrando con razonabilidad, intentar que la otra parte en cuestión, con su respectivo asesoramiento, que obviamente es de otro colega, logremos un acuerdo, digamos, que evite llegar al litigio, digamos, al proceso judicial. Doctor, un buen momento para el estudio, intenso trabajo profesional. Sí, hemos tenido bastantes causas, por ahí algunas de ellas han tenido un poco de repercusión pública. Obviamente las que más salen a la luz son las causas penales. Cuando hay una cuestión penal, generalmente la sociedad atiende de manera más llevadera de la cuestión, porque son cuestiones que dependen de la libertad. Pero sí, está asumiendo responsabilidad también de defensa, causas muy fuertes. Sí, en el ámbito del Tribunal Oral Federal, en el ámbito también local, con causas que están hoy, en cierto sentido, son de charlas de prensa, digamos, debate que se dan todos los días en las radios locales, en los medios de prensa locales. Entonces esos casos nos están consumiendo bastante tiempo, pero bueno, es nuestra labor, es lo que elegimos como ocupación, como profesión de vida, y nosotros, digamos, sentimos esa pasión por el derecho que nos lleva a, siempre que hay un derecho vulnerado y que entendemos que no corresponde, tratar de defenderlo. Y a veces sale bien y bueno, otras veces no nos sale bien, ¿no? La profesión nuestra es así, no todo es color de rosa, y en algunas causas se logran los objetivos, en otras cuesta un poco más. Pero sí, la verdad que con bastante trabajo y varias cuestiones bastante importantes. Una causa muy comentada, una causa de abuso, ¿está asumiendo responsabilidades? ¿Se puede adelantar algo o es muy reciente? No, sí, todavía preferiría no adelantar porque primero hay que evaluar bien el expediente, y además siempre nuestro criterio ha sido de hablar cuando ya la justicia se expide. Claro. No nos expedimos ante nosotros. Nosotros hacemos nuestro trabajo en el expediente, y una vez que el sistema judicial da su dictamen, digamos, a través de la sentencia de un juez o de un tribunal, es ahí donde pasamos a explicar, si la cuestión tiene alguna trascendencia pública, explicarlo. Salvo que sí lo hacemos antes de una sentencia, cuando tenemos que explicar por qué se hace tal o cual denuncia o tal o cual presentación, en qué está fundada. Claro. Pero obviamente en este caso no lo vamos a hacer todavía, porque no ha habido, digamos, está en una etapa de plena investigación y con muchas cuestiones muy controvertidas y delicadas, y cuando hay cuestiones que atañen a la integridad sexual, o en caso que haya cuestiones de menores, siempre hay que tener mucho cuidado y criterio al emitir opiniones. Exacto. Así que por lo pronto no vamos a hacer declaraciones en ese sentido. Ha sido muy amable, que lo haya muy bien. Bueno, muchas gracias.